Seguimos en Telenoticias, nuestra sección de entrevista con Rodolfo Villamizar Molina, científico e investigador. Hemos saludado también a nuestros amigos televidentes en San Onofre, en Santiago Apóstol, en Cartagena y en Medellín. Quiero saludar a Rafael Quintero, un fiel televidente que está con nosotros en Telenoticias Canal 12. Rodolfo Villamizar, hablamos un poco sobre la enfermedad prematura. Otro tema interesante es, escucha uno mucho decir a muchos pacientes, a muchas personas, no, es que me siento inflamado, es que estoy inflamado. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflamación para las enfermedades? Bueno, la inflamación es una herramienta que nos dio Dios a nuestro cuerpo, un mecanismo para avisarnos de que algo equivocado, algo malo está pasando en nuestro cuerpo. Y muchas personas se quejan del dolor. Hombre, el dolor es bueno. El dolor es una alarma que tiene nuestro cuerpo, un mecanismo para decirnos, algo está pasando, párame atención, párame bola. Y lo ignoramos. Tenemos ese dolor un día, al día siguiente, toda la semana, y no vamos al médico, lo ignoramos, sacamos excusas, y estamos desperdiciando una gran herramienta que Dios nos ha dado, que es la alarma de que algo no está bien en el cuerpo. Entonces, toda enfermedad crónica, cualquiera que sea cáncer, diabetes, osteoporosis, artritis, cualquier tipo de enfermedad crónica, se origina con una inflamación. A veces esa inflamación, cuando comienza un cáncer, no la sentimos porque es algo tan pequeño, es una célula que se desarrolló, que se volvió sorda, que comienza a proliferarse, a desarrollarse incontrolablemente, que eventualmente va a crecer y no es hasta que ya se llega al tamaño de un tumor que hace presión en algún nervio cuando comienza el dolor. Entonces, nos dio ese dolorcito hace 20 años y no le pusimos atención, un dolorcito debajo de las costillas, y sucede que 20 años más tarde apareció un cáncer de páncreas. Ese cáncer de páncreas tiene su periodo de gestación, que son aproximadamente 5 años, luego vienen 10 años de desarrollo, y los últimos años, cuando ya es muy tarde, cuando ya ha sido diagnosticado, ya hay una manifestación, un síntoma que me duele. Entonces ya han pasado 20 años, porque no le paramos bola a una inflamación que comenzó hace 20 años. Y así todas las condiciones, algunos cánceres toman 5 años para desarrollarse, crecer y manifestarse. Entonces esos dolorcitos, esas inflamaciones, ese dolor de cabeza que no le paramos bola, que no le ponemos atención, hay que pararle bola porque ¿qué es lo primero que debemos hacer? Debemos devolver el cassette. ¿Qué hicimos en los últimos días? ¿Qué hicimos en las últimas horas? En las últimas semanas que nos ha producido un dolor de cabeza. Si identificamos la causa de esa inflamación, podemos pararla, detenerla, atenderla, ir al médico a que nos diagnostique cuál ha sido la razón y pararla. Sí, ese es un paso muy importante. La recuperación de la salud, identificar la causa de esa inflamación. Toda enfermedad crónica comienza con una inflamación, incluyendo el cáncer. Entonces, si logramos detener esa inflamación a tiempo, vamos a poder adelantarnos a la manifestación de esa condición. Hay personas que, por ejemplo, corren un maratón y están en buena forma, y a los 5 minutos de haber terminado el maratón sufren de un ataque cardiovascular, una isquemia cerebral, un paro cardíaco súbito. Es porque creíamos que estábamos bien porque nos hicimos unos exámenes de colesterol y triglicéridos, pero quizás faltaron otros exámenes. Hay unos exámenes que se conocen como homocisteína, como la proteína C reactiva, como el fibrinógeno, son marcadores inflamatorios cardiovasculares. Si vamos a tiempo donde el médico y nos manda esos exámenes, hombre, ya sabemos que hay una inflamación en el corazón o en cualquier parte del cuerpo. Y esos marcadores, esas inflamaciones, la homocisteína, la proteína C reactiva, el fibrinógeno, son fáciles de reducir. Esas inflamaciones son fáciles de bajar con medicamentos o con productos naturales o con un cambio de estilo de vida. Entonces, eso es muy importante.
Hice una vez un programa o estuve hablando acerca de por qué algunas personas sanas mueren súbitamente y otras personas que llevan una vida desordenada viven largos años. Entonces, hay mucho que ver con la genética. Hay personas que estuvimos hablando hace unos minutos de que una persona puede nunca ir a donde el médico, pero se toma algo que la mantiene saludable. La genética tiene mucho que ver con eso, porque hay personas que nacemos, podemos haber nacido con una predisposición genética a la diabetes, por ejemplo. La diabetes se origina por una inflamación, pero esa predisposición genética no quiere decir que nacimos con diabetes, o nacimos con cáncer, o nacimos con osteoartritis. Nacimos con esos genes que heredamos de nuestros padres. Pueden ser, según los científicos, unos hablan del 5%, 7% de esa predisposición genética. Yo llego hasta el 10% de que nacimos con la predisposición, digamos, de un cáncer de mama, de un cáncer de próstata. Pero ¿qué sucede? Que a medida que vivimos con nuestros padres, vamos a llevar los mismos hábitos alimenticios, las mismas costumbres de nuestro padre. Si nuestro padre tomaba licor y fumaba cigarrillo y trasnochaba, el hijo va a hacer lo mismo. Si la madre comía muchos fritos, mucho chicharrón, muchas comidas azucaradas, cogía mucha rabia, tenía mucha envidia, criticaba a la vecina, la hija va a tener esas mismas costumbres. Entonces ese 7, ese 10% de predisposición genética a la edad de 25 años ya va a ser un 40%. Y a la edad de 50 años ya esta persona va a manifestar esa misma condición que tuvo su abuelita, que tuvo su papá. Interesante, médico. Yo sé que el tiempo va volando, pero vamos a definir, bueno, ojalá tuviéramos 2 o 3 horas para seguir hablando con estos temas interesantes. Los beneficios de los vegetales y las frutas. Se habla mucho de la remolacha, los beneficios de la remolacha. Bueno, vamos a hablar de la remolacha porque es uno de los alimentos que hoy día se conocen que pueden utilizar los atletas y las personas inclusive las personas con hipertensión, personas con problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Inclusive personas con disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque la remolacha tiene un producto, una sustancia o un gas, se podría llamar, que se llama el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas bueno, la remolacha cuando la consumimos en forma de jugo, por ejemplo, tiene unos componentes, unas sustancias que se llaman nitratos. Esos nitratos no son buenos, pero cuando los ingerimos en la garganta se convierten en nitritos y ya el nitrito ya es diferente al nitrato, pero cuando llega al estómago, los ácidos estomacales convierten esos nitritos en óxido nítrico. Entonces llega ese óxido nítrico que el cuerpo los produce en nuestras venas, en nuestras arterias, en nuestros vasos capilares, que se producen en esa parte interna de la arteria, de los vasos capilares, que se conoce como el endotelio. Una arteria, una vena y un vaso capilar tienen la misma estructura. Está el endotelio, está el músculo liso y está la piel. Dentro de esa parte interna, que es el endotelio, se produce óxido nítrico, pero a medida que envejecemos se pierde la capacidad de producir óxido nítrico. Entonces, cuando consumimos remolacha, jugo de remolacha, el cuerpo va a convertir ese nitrato en nitrito y luego en óxido nítrico y nos va a ayudar a manejar la presión arterial, nos va a ayudar a tener más energía, especialmente para aquellas personas que si se consumen jugo de remolacha 20 minutos antes de ejercicio van a tener más energía y se van a poder recuperar más después de los ejercicios. Y aquellas personas que sufren de disfunción eréctil van a tener la capacidad de oxigenizar esa parte de los genitales, tanto hombres como mujeres, y tener un mejor desarrollo sexual. Invitación para un próximo noticiero, porque es que definitivamente temas interesantes. Ya por último, ¿cruda o cocida la remolacha? O como en forma de jugo es mucho mejor. Pero a mí me gustan mucho las ensaladas que contengan remolacha y en ese caso debe ser cocinada al vapor. Muchas gracias. Un placer, gracias por tenerme aquí en Telenoticias. Bueno, amigos televidentes, recordamos que Telenoticias de lunes a viernes de 2:30 a 1:30 de la tarde y nuestra emisión central 6:30 a 7:30 de la noche. Feliz resto de día. Telenoticias, para estar bien informado.
Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Variedades.